Dividimos la sesión en tres partes. En la primera parte, nuestra compañera Raquel Bell, nuestra experta legal en SAGE, nos explicará la normativa legal referente a este impuesto. Bueno, que sepáis simplemente que en el departamento legal se ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo agrupando toda la información publicada en Hacienda, en la administración, organizándola, resumiéndola, para haceros llegar pues, lo más importante de la norma y sobre todo pues, para que veáis claramente cómo nos va a afectar, ¿no? En la segunda parte yo os explicaré pues, cómo se aplica todo esto en SAGE 200 y luego en la tercera parte, la última parte de la sesión, entrará mi compañera Rosé Romero, que es mi homóloga también en la parte de 50, donde explicará también ella pues, cómo se trata en SAGE 50 toda esta normativa. Veremos que las aplicaciones no se han hecho cambios importantes, pero os explicaremos cómo con lo que ya tenemos se puede trabajar perfectamente para la aplicación de este impuesto. Durante la sesión de hoy, esta sesión es informativa. Entonces, sí que estáis unos cuantos asistentes y responder preguntas sería muy complicado para todos, para nosotros y para vosotros, que no entenderíais muy bien todas las respuestas que podamos dar. Entonces, durante la sesión, podéis dejar todas vuestras dudas o todas vuestras consultas en el chat. En el panel que tenéis por ahí de GoTo tenéis una opción de chat. Podéis dejar todas las dudas o consultas que queráis. Nosotros, cuando finalice la sesión, las intentaremos ordenar, las agruparemos por temas y demás y crearemos un documento donde responderemos a cada una de las preguntas que tengáis para poder solventar cualquier inquietud que os podéis tener sobre este impuesto, ¿vale? Este documento, una vez ya creado y demás, se mandará a todos los asistentes. De esta manera, la parte esta de ruegos y preguntas del final pues se va a agilizar mucho más y así vamos a conseguir que todos vosotros pues tengáis todas las preguntas del resto, porque si no a veces al no ver las preguntas no sabéis bien qué está preguntando un compañero y demás. Así tendréis todas las preguntas, todas las respuestas y las podéis leer tranquilamente en el momento que queráis. Todavía hay cosas por concretar en la administración, pues ahora comentará un poquito Raquel, pues como el modelo 592, por ejemplo, que todavía no está definido, todavía nos lo han presentado. Entonces, bueno, responderemos en todo lo que está en nuestras manos, ¿vale? O sea que ya sin más dilación os voy a dejar con mi compañera Raquel, que os va a empezar a explicar toda la normativa legal de este impuesto. Le paso la palabra a ella y... Un momentito. Vale. Raquel, tienes ya la palabra, o sea que cuando tú quieras puedes empezar. Pues buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. A continuación presentaré los aspectos legales más relevantes sobre el nuevo impuesto. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados entró en vigor el pasado 9 de abril, en la cual se aprobó el nuevo impuesto que grava la fabricación y comercialización de plásticos no reutilizables, entrando en vigor a partir del próximo 1 de enero del 2023. Nos encontramos ante un nuevo impuesto especial que grava los plásticos no reutilizables. El impuesto grava directamente la fabricación nacional, la adquisición intracomunitaria y la importación. Los productos objeto del impuesto son aquellos fabricados o que contengan algún elemento con plástico no reutilizable. Hablamos de envases primarios, secundarios y terciarios con o sin contenido y con función de contención, protección, manipulación, distribución o presentación de mercancías. Este impuesto también afecta a todo poseedor de plástico no reutilizable que no pueda acreditar su fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o adquisición previa en el territorio español. ¿Quién asume este impuesto? En el caso de la fabricación, el contribuyente es el fabricante. En el caso de la adquisición intracomunitaria, el contribuyente es el adquiriente. Y en el último caso, que es la importación, el contribuyente es el importador. Ya tenemos situado los escenarios y los contribuyentes. Ahora vamos a ver cuándo devenga este impuesto. Si estamos en el escenario de la fabricación, el impuesto va a devengar en la entrega, puesta en disposición o en el anticipo.
Si estamos en el escenario de la adquisición intracomunitaria, será el día 15 del mes siguiente a aquel en el que se indique el transporte. Y si estamos en el escenario de la importación, se devenga según los derechos arancelarios. Perfecto. Ahora ya hemos determinado el momento del devengo, pero ¿cómo vamos a calcular este impuesto? El cálculo del impuesto se realiza multiplicando la base del impuesto, o sea, los kilos de plástico no reutilizables, por el tipo del impuesto, que es 0,45 euros. De este modo, obtendremos la cuota del impuesto que el contribuyente tiene que declarar a Hacienda mediante el modelo 592. Si el producto contiene algún elemento de plástico reutilizable u otro tipo de plástico no reutilizable, pero que esté exento del impuesto, no entra en el cálculo de este impuesto especial. ¿Cuáles son los supuestos de no sujeción o excepción? Los supuestos de no sujeción son las importaciones y adquisiciones intracomunitarias cuyo peso sea menor a 5 kilos mensuales. Y los productos para exportar. Algunos de los supuestos de excepciones son estos. Pinturas, Perdóname, Raquel, tintas, que te interrumpa otra vez. Perdóname. Es que se ve la presentación muy pequeña. Tienes puesto, pon un modo de presentación para que se vea un poquito más grande, por favor, es que lo ves muy pequeño todo. Gracias. A ver, pues pinturas, tintas, lacas, adhesivos, productos para contención, protección, manipulación, distribución y presentación de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario, residuos peligrosos de origen sanitario, rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero, entre otros. ¿De acuerdo? Se puede consultar el listado completo en la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. ¿Cuál es el siguiente paso? El único que puede repercutir este impuesto en la factura es el fabricante. Sí, cuando decimos repercutir, estamos diciendo poner en la factura el importe de la base, la cuota y el resultado del impuesto de plásticos no reutilizables. El fabricante, tras el cálculo del impuesto, lo repercute en la factura y posteriormente lo liquida a la agencia tributaria mediante el modelo 592. El adquiriente intracomunitario, después del cálculo, lo liquida a la agencia tributaria mediante el modelo 592. En el caso de la importación, se liquida el impuesto a través del documento único administrativo. ¿Qué obligaciones tiene el fabricante nacional? El fabricante nacional está obligado a realizar la inscripción en el registro territorial. Aquí. El fabricante está obligado a realizar la inscripción en el registro territorial del impuesto. Debe de repercutir el impuesto e incluirlo en la factura, indicando la cuota del impuesto y, si procede, la exención y el motivo de esta. Sus obligaciones contables son llevar el control de las existencias de los productos fabricados, así como el de las existencias de las materias primas fabricadas. Deberá presentar y liquidar el impuesto mediante el modelo 592, coincidiendo con el periodo de presentación de IVA. ¿Qué obligaciones tiene el adquiriente intracomunitario? El adquiriente intracomunitario también está obligado a realizar la inscripción en el registro territorial del impuesto. Aquí. En este escenario no hay repercusión. Lo que debe hacer el adquiriente intracomunitario es incluir la factura o certificado, la cuota del impuesto, los kilos de plástico no reutilizables, las exenciones del impuesto, si se diera el caso,
y el motivo de estas. Sus obligaciones contables son llevar el control de las existencias de productos adquiridos y el control de la salida de existencias, pues deberá rellenar, en estos casos, un formulario obligatorio por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Debe presentar y liquidar el impuesto mediante el modelo 592, coincidiendo con el periodo de presentación del IVA. ¿Qué obligaciones tiene el importador? El importador no tiene la obligación de inscribirse en el registro territorial del impuesto. En este escenario no hay repercusión. Lo que debe hacer el importador es incluir en la factura o certificado la cuota del impuesto, los kilos de plástico no reutilizables, las exenciones del impuesto, si se diera el caso, y el motivo de estas. No tiene ninguna obligación contable, ni debe liquidar el impuesto a través del modelo 592 de la AEAT, pues ya ha realizado esta liquidación mediante el documento único administrativo. ¿Qué obligaciones tiene el adquiriente nacional? El adquiriente nacional no tiene la obligación de inscribirse en el registro territorial del impuesto. En este supuesto no hay repercusión. Lo que debe hacer el adquiriente nacional es incluir en la factura o certificado la cuota del impuesto, los kilos de plástico no reutilizables, las exenciones del impuesto, si se diera el caso, y el motivo de estas. No tiene ninguna obligación contable ni debe liquidar el impuesto, pues ya se ha realizado dicha liquidación posteriormente. Y a continuación os mostramos el ejemplo de una factura donde podemos ver dos productos que sí están grabados por el impuesto, que son las botellas y los tapones. El tercer producto son unas etiquetas que están exentas de este gravamen. La siguiente línea es el cálculo del impuesto, indicando el motivo de la exención de las etiquetas. De aquí obtenemos la base imponible y calculamos el IVA. Muchas gracias. A continuación, daré paso a mi compañera Susana para que os explique el procedimiento en el programa de SAGE 200. Vale, pues pásame la presentación si quieres para que pueda compartir mi pantalla también. Ahí. Vale. Bien. Bueno, pues muchas gracias Raquel por toda la información. Toda esta PPT que nos ha mostrado Raquel, que en algún momento, pues, bueno, si se ha visto bastante pequeña porque no hemos conseguido igual ver la diapositiva así grande, pero bueno, si maximizabais sí se podía ver un poquito más grande, pero de todas maneras os la haremos llegar también, igual que os haremos llegar el documento con las preguntas que nos estáis informando por la ventana de preguntas y demás. También os mandaremos la PPT para que la tengáis, la podáis ver tranquilamente, sin leer con tranquilidad en grande y perfectamente. O sea que nada, yo por mi parte ahora os voy a explicar en SAGE 200 cómo hemos pensado que podemos aplicar este impuesto directamente en la aplicación. Ya como os decía antes, no se han puesto opciones nuevas, sino que con lo que ya tenemos seremos capaces de trabajar y de tratar este impuesto en SAGE 200. Muchos de vosotros me imagino que ya habréis visto un poco la guía que os hemos preparado tanto para 200 como para 50 de cómo podemos trabajar en la aplicación. Yo lo que voy a hacer ahora es un poco lo que está explicado en la guía, mostraroslo en la aplicación, hacer los ejemplos directamente en la aplicación para que veáis pues in situ cómo se hace. Bueno, el primer ejemplo que aparece en la guía también os la mandaremos, por si acaso no la habéis recibido en algún momento, os enviaremos las dos guías, la de 50 y la de 200, junto con el documento de las preguntas y la PPT de Raquel también, ¿vale?
por eso no os preocupéis. Bueno, yo en este caso, en la parte de ventas, estáis viendo mi escritorio, ¿verdad? Mis G200. Vale. Pues en la parte de ventas he dado de alta pues, un artículo que es la botella de plástico, un artículo que yo, como fabricante, fabrico la botella y cuando venda en la primera venta, como decía Raquel, pues tenemos que poner también el impuesto. El primer ejemplo de la guía y el que voy a explicar ahora es cuando en el albarán de venta informamos el artículo que contiene el plástico y manualmente nosotros informaremos el impuesto, el peso de los kilos de plástico que llevan esas botellas de plástico que estoy vendiendo y el importe de las mismas. Para ello nosotros hemos pensado en crear un artículo que sea el impuesto, un artículo como otro más, pero un artículo que sea inmaterial. Si nos vamos a artículos, yo tengo ya la botella de plástico dada de alta, un artículo material normal, dentro para que lo veáis, sin más. Una botella que contiene plástico no reciclable, por lo tanto tenemos que pagar un impuesto por ella, ¿no? Tenemos una botella con un precio de compra, un precio de venta y además daremos de alta un artículo nuevo para el impuesto. El artículo nuevo será un artículo inmaterial. El impuesto es un artículo que, por supuesto, no va a generar ningún movimiento de stock ni nada, entonces va a ser un artículo inmaterial. En la descripción pues, le vamos a poner impuesto de plástico no reutilizable. Vale. En precios descuentos podremos informarle el grupo de IVA, el IVA normal, en mi caso, recordar que para poder informar el IVA a nivel de artículo en SAGE 200 deberíamos tener informado en el asistente de configuración de la empresa que trabajamos con IVA variable por artículo. Una vez que tenemos esto marcado en el asistente, desde aquí estará habilitado para poder informar el grupo de IVA a nivel de artículo también. En los precios, yo informaré el precio, el impuesto, que serían 0,45, como os decía Raquel, 0,45 euros por kilo de plástico. Por lo tanto, informaré el precio del impuesto para poderlo, para que lo recoja de manera automática cuando demos de alta un albarán de venta y pongamos los kilos que él sepa ya multiplicar por el precio del kilo informando la fecha del artículo. ¿Vale? Entonces, por ahora tenemos entonces ya dos artículos creados, lo que es la botella de plástico y el impuesto. El impuesto que utilizaremos, claro, para cualquier artículo que contenga plástico no reciclable. Vamos a cerrar por ahora los artículos y vamos a dar de alta el albarán. El primer ejemplo de la guía nos marcaba pues, el cálculo manual. Hacemos el albarán, un albarán de venta. Yo como fabricante vendo botellas de plástico y por lo tanto tendré que informar el impuesto, ¿no? Informo la fecha, informo pues el cliente que sea. Yo aquí tengo dado de alta un cliente únicamente. Es una empresa limpia para que veáis exactamente cómo va a aparecer. Voy a líneas y en las líneas informo. Voy a vender el artículo que es la botella de plástico. Informo las unidades que voy a vender, el precio que recojo de la ficha y manualmente, al validar, informo otra línea más con el impuesto. El artículo que acabo de dar de alta ahora, el impuesto del plástico, las unidades de plástico que contienen esas 10 botellas, imaginemos que tienen 2 kilos de plástico, pues él ya me calcula el impuesto con los 0,45 céntimos que había puesto en la ficha del artículo. Lo informamos como un artículo más. Voy a facturar este albarán. Este proceso se emite la factura. Me está quedando la factura número 1 y más que nada quiero crear la factura para que veáis cómo la factura directamente pues, pasa a la contabilidad, ¿no?
La vemos por pantalla. Tenemos la factura por aquí. La botella más el impuesto con el importe líquido que corresponda. Bien. Esta factura número 1, que acabo de crear desde el Albarán con el impuesto informado de manera manual, la tendremos en el mantenimiento de facturas. Y al facturarla desde el Albarán, por ahora todavía no está contabilizada. Cuando yo vaya a contabilizar esta factura, voy a entrar en ella para que la veamos. Me da un poco más atenta la aplicación, al estar grabando y demás, tener la pantalla compartida me da un poquito más lenta, pero bueno, vamos viendo. La factura que tiene las dos líneas, en el momento que yo contabilice la factura actual, ya sabemos que en SAGE tenemos varias guías para contabilizar facturas de ventas. Sabemos que si utilizamos la guía de facturas clientes, me contabilizará todo a la misma cuenta de ingreso. A las 70000, la guía marca así. Si queremos utilizar una cuenta contable diferente para cada uno de los artículos que estoy vendiendo, deberíamos utilizar esta guía, facturas clientes, líneas. Tener en cuenta que en cada uno de los artículos que aparezcan en la factura, en este caso, tenemos que tener informado un grupo de cuentas con las cuentas, con la cuenta de ventas a la que queremos imputar cada uno de estos ingresos. Yo en mi caso, cuando hemos dado de alta los artículos, no he informado a un grupo de cuentas. Por lo tanto, yo no podría utilizar esta guía ahora mismo porque me daría un error. Deberíamos utilizar esta guía, facturas clientes, que como vais a ver, a la hora de contabilizar el asiento, se queda un poquito más lento, bueno, con tranquilidad. En procesos, si vamos a consultar el asiento contable que nos ha generado, pues vemos que el asiento contable no diferencia el artículo de la botella de plástico con el impuesto, sino que contabiliza todo en la misma cuenta de ingreso. Para evitar esto, si queremos tenerlo por separado, la botella de plástico por un lado y el impuesto por otro, a nivel de artículo, tanto en la botella de plástico como en el impuesto, deberíamos informar el grupo de cuentas. ¿Vale? En la botella de plástico ya tenía informado un grupo de cuentas, en el impuesto, que es el artículo que acabo de dar de alta, desde luego no tenemos informado ninguno. Los grupos de cuentas, recordar que se dan de alta desde maestros, al final del todo, en datos para contabilizaciones, definición de cuentas automáticas. Si vienes aquí, veréis dos grupos de cuentas nada más, por estándar se dan de alta dos grupos de cuentas. Yo en este caso he agregado otro más. Este lo he dado de alta yo manualmente. Y únicamente he puesto que la cuenta de ventas sería esta. Ahora, si en el impuesto, en el artículo impuesto, asocio este código de definición en el grupo de cuentas, sé que cuando vaya a contabilizar con la guía contable de clientes líneas, ese artículo concretamente irá a esta cuenta contable. Si en el artículo, en el impuesto, el grupo de cuentas, recojo ese grupo de cuentas, ya sé que el momento que contabilice las líneas donde aparezca este impuesto, irán a parar a la cuenta de ventas que está incorporada aquí. El resto de artículos, como el de, por ejemplo, la botella de plástico que tenía incorporado este grupo de cuentas, lo llevará a esta. En el asiento contable sí lo veríamos diferenciado. Pero para poderlo ver así, necesitamos utilizar la guía contable de clientes líneas, para que utilice el grupo de cuentas de cada uno de los artículos. Y todos los artículos que aparezcan en la factura deberían tener informado un grupo de cuentas. Si alguno de ellos no lo tuviera informado, daría un error y no haría asiento contable.
¿Vale? Eso quiero que lo tengamos claro ahora, que igual sí que es importante en algún momento tener diferenciado en la contabilidad las cuentas contables para diferenciar el impuesto del resto de artículos que contengan plástico. Bueno, eso en principio si lo hacemos de manera manual, pero también tenemos la posibilidad de poder crear un lote, utilizar la opción que tenemos ya de lotes, la que tenemos de siempre, y crear un lote en el que aparezcan como componentes la botella de plástico y el impuesto o cualquier otro artículo que tengamos que contenga plástico, pues crear un lote para que en cuanto hagamos la venta de ese artículo ya calcule el plástico que tiene. Nosotros en el lote informaremos el artículo y los kilos de plástico que lleva ese artículo concretamente para que sepa calcular el importe exacto del impuesto que tiene que informar a nivel de documento. En ese caso, para crear un lote, lo primero que tendremos que hacer, aparte de habilitar también en el asistente de configuración que trabajamos con lotes, que la aplicación nos permite trabajar con lotes, darlo de alta como artículo. Ya que estamos en artículos, lo daremos de alta. Artículo 3, por ejemplo. El lote pues también sería un artículo inmaterial. Y en el nombre pues pondría pues botella más impuesto. Bueno, en este caso informaríamos simplemente en la pestaña de stocks del artículo, que es un artículo con tratamiento de lote. Tratamiento de lote, sí. Como antes, esta opción solamente estará habilitada si lo hemos habilitado en el asistente de configuración. Y luego en fórmula de lote tenemos que poner un valor diferente a 0, por ejemplo, un 1. Podemos tener diferentes fórmulas para crear un lote, pero el valor tiene que ser eso, diferente a 0. Si validamos, ya tendremos un artículo con tratamiento de lote y ahora tenemos que dar de alta el lote como tal. Para dar de alta el lote nos iremos también a maestros. En maestros, dentro de maestros de artículos, tenemos el mantenimiento de lotes. Vamos a lotes. Insertamos un lote nuevo. Dentro de esta empresa no tengo ningún lote creado todavía. Insertamos un lote nuevo. Fórmula lote, dejamos un 1. Y en artículo me aparecerán todos los artículos que tengan fórmula lote diferente a 0. En este caso, lo único que tengo creado es la botella más el impuesto. Lo elegimos, vamos con intro y vamos a configurar una unidad, un lote. Un lote de botella más impuesto. En este caso, el precio de componente a 0 vamos a ponerle que no. O sea, los componentes que informaremos en la parte inferior no van a ir a precio, no van a ir a 0, van a tener el precio que tengan. ¿Vale? Y el detalle de los componentes quiero que me aparezca tanto en ofertas como en pedidos como en albaranes. En cualquier documento de venta o de compra que yo haga, quiero que me aparezca detallado todos los componentes. En este caso, los componentes, la botella más el impuesto. Validamos la cabecera. Y en la parte inferior insertamos con clic derecho, por ejemplo, o desde por aquí podemos ir insertando componentes. Los componentes que quiero que tenga ese lote. Por una parte, la botella. La botella de plástico. ¿Vale? Unidades. Voy a configurar una botella. Estamos haciendo la botella más el impuesto, pues sería una botella. Aquí también si trabajáis con unidades de medida y demás, también se puede utilizar el tratamiento de unidades de medida junto con el lote. Y también como un segundo componente, en este caso, informaríamos el impuesto. En unidades informaríamos cuántos kilos de plástico tiene una botella de plástico. Vamos a suponer que tiene 0,05. Ya sabemos el precio tanto de la botella como del impuesto porque está informado en la ficha. Entonces, cuando vayamos a vender un lote de botella más impuesto, él sabrá calcular el precio de la botella y el impuesto que le tiene que asociar de manera automática. Aceptamos, cerramos. Y si ahora intentamos pues dar de alta una gran de venta, por ejemplo, tenemos el de antes, vamos a dar de alta otro más,
Pero en este caso, en vez de poner los artículos manualmente, tanto la botella como el impuesto lo vamos a hacer unitario, de manera unitaria, informando solamente el lote, él desglosará los componentes. Y además calculará el importe, calcular los kilos de plástico que estamos vendiendo y el importe que tiene que cobrar. Vale. Cliente. Estamos. Y aquí en este caso en las líneas, ahora el artículo que vamos a vender es el lote directamente. De los artículos de los 3 que tengo creados, como tengo pocos, voy a abrirlo para que los veáis bien. Tenemos que vender el artículo 3, botella más impuesto. ¿Cuántas? Una unidad. Cuando pongo una unidad y valide la línea, como reconocerá que es un lote, me desglosa y ya tengo la botella de plástico con el precio que tenía y me ha calculado, como esa botella lleva 0,05 de kilos de plástico, me ha calculado que a 0,45 el importe que tengo que informar serían 0,02. Me la calcula de manera automática. Esta es la otra manera más automática, ¿no? Pues de poder calcular el impuesto en vez de tenerlo que calcular manualmente en cada una de las líneas de venta. Pensamos que es la primera venta después de la fabricación, cuando el fabricante fabrica las botellas de plástico y en una primera venta las vende a un distribuidor, por ejemplo, pues sería el albarán y la factura que debería hacer. Lo único recordaros eso, que a la hora de contabilizar estas facturas, dependiendo de la guía que utilicemos, el asiento contable será de una manera o de otra. O va a una única cuenta de ingreso o diferencia el impuesto y la botella a cuentas contables diferentes, ¿vale? Eso en principio para las ventas para las ventas de un fabricante a un distribuidor. En el caso de las compras, pues sería parecido. Al final una compra, lo mismo. Si recibo del fabricante, yo como cliente, como distribuidor, recibo del fabricante una factura de una compra que yo he hecho de una botella, pues también en el albarán tendré que desglosar de la misma manera, o bien manualmente o bien a través de un lote, la información. Y sería, pues en ese caso, de la misma manera. En compras, parto de albaranes, pues para no hacer tanto recorrido, pero por supuesto en pedidos, pues exactamente igual. Ya sabemos que en SAG 200 no podemos dar alta facturas directamente, tenemos que empezar siempre por albarán. Y como tenemos que informar en este caso las líneas para informar el artículo de plástico más el impuesto, deberíamos partir por lo menos del albarán siempre. El albarán de compra. El proveedor que tengo dado de alta. Aguas SL, le voy a comprar botellas. Aceptamos. Y lo mismo, pues el artículo al final, el artículo que le voy a comprar, pues el artículo que tengo dado de alta de plástico, que es la botella, las unidades. Si pongo botella, claro, aquí tendríamos que poner, o si pongo la botella de plástico tenemos que informar el impuesto manualmente, o si ya pongo el lote, pues me desglosarán las dos cosas. Pues ya que tenemos el lote creado, 10 unidades. Aceptamos. Bueno, claro, aquí no tenemos. Vamos a eliminarlo. ¿No? Vamos a poner el artículo con el importe manual. Botella. El proveedor nos tendrá que informar cuánto pesan esas botellas que me está vendiendo, y yo aquí en este caso informaré ya el impuesto, los kilos de plástico pues 1 kilo de plástico y me calculará el importe que tengo que pagar del impuesto. Esto
Cuando lo facture, cuando emite la factura, el informe de factura, ese mismo, la factura número 1 de compras, pasará igual el momento que yo vaya a contabilizar la factura, en el caso de las compras, tenemos la factura de compras ya metidas, la factura número 1, cerramos, vamos a facturas. Cuando contabilicemos esta factura, nosotros para compras, a diferencia de para ventas, tenemos una única guía contable, una guía estándar que lleva toda la misma cuenta de compras. Sí. Si contabilizo la factura actual, en este caso, al contabilizar, no me pregunta qué guía quiero utilizar, como me ha preguntado antes para ventas, porque tenemos una nada más, de manera estándar. Esta guía si me voy al estado, veré que está en contabilidad ya, y si consulto el asiento contable, veré que da igual que sea el artículo como el impuesto, llevará pues a la misma cuenta de gasto. A la misma cuenta de gasto, ¿vale? Si necesitamos, esto se podría hacer así, no habría ningún problema, aunque aquí lo tenemos en contabilidad todo junto, pero bueno, tenemos definido en la factura el impuesto y el artículo de plástico. Si queremos que en el caso de las compras funcione como en ventas, que lleva cuentas contables diferentes, había que personalizar la guía para que haga también, pues que mire un grupo de cuentas informando en el artículo para que lleve a cuentas de gasto diferentes. Pero en principio, por estándar, llevaría pues a la misma cuenta de gasto todo, ¿vale? Bueno, pues esto en principio es como tenemos preparada la aplicación para poder trabajar con el impuesto en SAGE 200. Dar de alta 2 artículos por separado, manualmente informar en los documentos de venta o de compra los 2 artículos o crear un lote para poder utilizarlo y que el cálculo lo haga más automático. Bueno, pues hasta aquí el tratamiento del impuesto en SAGE 200 y ahora ya os dejo con mi compañera Rosé, mi homóloga en 50, donde ella va a explicar cómo en 50 pues hace lo mismo que he explicado yo, pero ya en 50, ¿vale? O sea que nada, Rosé, te paso ya la palabra si quieres y todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escucháis bien, verdad? Voy a compartir ahora mi pantalla. Vamos a ver. Me tendrías que pasar quizás porque no me deja compartir. Ah, vale, pues entonces te paso, espera un poquitín. Pensaba que al ser ya organizado también te dejaría. Ahora ya está, ya está. Ya Sí, me he cogido yo el control. Perfecto. Sí, porque puedes igual que yo, lógicamente, vale. Vale. ¿Estáis viendo ahora mi pantalla, la de SAGE 50? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a, como decía Susana, vamos a ver ahora cómo sería este mismo funcionamiento, pero dentro de la aplicación de SAGE 50. Para ello, ¿qué sería recomendable o qué iría bien? En primer lugar, cuando nosotros vayamos a trabajar con la gestión, tanto de compras como de ventas, tendremos el artículo de botella de plástico, la botella de agua, la botella de refresco que nosotros vendamos, ¿vale? Pero para que después cuando se vaya a contabilizar vaya a la cuenta contable correspondiente, ¿vale? Recomendamos el hecho de tener, por ejemplo, una familia creada específica para este impuesto. Con lo cual, ¿por qué? Porque sabemos que en SAGE 50 todos los artículos deben tener asignada una familia de forma obligatoria. Para ello, ¿qué haríamos? Por un lado, nos iríamos a crear una familia, como podría ser, yo en este caso la tengo creada,
pero bueno, sería crear una de nueva, ponerle el código deseado. Aquí podría ser pues familia del impuesto del plástico, el nombre que nos lo identifique, ¿vale? Y dentro de la familia, indicarle, por un lado, en caso de yo recibir una factura de compra de un proveedor que, por ejemplo, pues es un fabricante y me viene un artículo con este, ¿vale? Con este impuesto, ¿vale? ¿Dónde quiero que me contabilice ese impuesto? Porque como ha comentado Susana, en SAGE 200 no está el modelo y en SAGE 50 tampoco. Y además, como todavía se están acabando de concretar varias cosas, ¿de acuerdo? Después nos interesará seguramente el poder obtener la información detallada para que después en el modelo o en donde tengamos que mostrar la información, ¿vale? Pues tenerla diferenciada contablemente. Con lo cual yo me podría crear una cuenta, la que sea la que sea, la que queráis utilizar, que en este caso pues es compra de impuesto plástico no reutilizable, es una cuenta contable estándar, ¿vale? En este caso, ¿sí? Que yo la he creado y la asocio. Y para la venta, lo mismo. Es decir, cada vez que yo venda un artículo que corresponda a este impuesto, quiero que me la contabilices a esta cuenta contable para que después yo pueda obtener lo que es el extracto de la cuenta y saber cuál es el importe del plástico, ¿vale? Correspondiente, del plástico no reutilizable. Por lo tanto, ya en la propia familia sería donde podríamos añadir esa cuenta de compras y esa cuenta de ventas que nos va a diferenciar, ¿vale? Dichos conceptos dentro de las facturas. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que nosotros lo que haremos es, crearemos un artículo. El artículo puede ser el impuesto para después, ¿vale? El impuesto del plástico no reutilizable. Es un artículo que tendrá el código deseado, tendrá el nombre deseado, ¿vale? Y aquí es donde le asignamos esa familia. ¿Vale? Fijémonos que es la familia que habíamos creado y que hemos visto anteriormente. Familia que si no la hubiéramos creado desde el mantenimiento, desde archivos, artículos, familias, sabéis que la podemos crear directamente desde aquí. El IVA ¿vale? Que corresponde al impuesto del plástico es el del 21%, con lo cual en el propio artículo del impuesto vamos a asignarle el tipo de IVA. Es un artículo que no queremos que nos controle el stock, porque si vamos al almacén no vamos a tener tantas unidades de impuesto del plástico, con lo cual otra de los campos a marcar será aquí en stocks, le diremos que no queremos que nos controle el stock de este artículo. ¿Vale? Y por otro lado, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice la EAT? Nos dice que cada kilo de plástico, el precio es de 0,45, con lo cual en tarifas, para cuando nosotros lo vendamos, ¿vale? En todas las tarifas correspondientes le vamos a poner el precio de 0,45. Dependiendo, si son manuales, las automáticas sabemos que calcula para esas, pues, ¿vale? Pero es donde pondremos el precio por unidad. Con esto ya tendríamos el artículo para el impuesto. Y después, por otro lado, ya tendríamos el artículo correspondiente a, por ejemplo, pues la botella, que será el artículo que nosotros vamos, somos una empresa que embotellamos agua y por lo tanto vamos a vender las botellas de agua, somos los fabricantes. Por lo tanto, ya tendríamos otro artículo, como podría ser, por ejemplo, la botella, el agua, ¿vale? Este de aquí, con su familia, su tipo de IVA, su precio por unidad. En este caso, posiblemente vamos a querer controlar el stock, por lo tanto, ¿vale? Es un artículo normal. Venga, pues vamos a suponer que nosotros somos esa empresa que fabricamos y por lo tanto vamos a vender a una empresa que es un distribuidor de bebidas, por ejemplo. Venga, pues para ello podemos empezar desde el albarán y facturarlo y también entrar directamente a la factura. Por ejemplo, pues vamos a suponer que hacemos el albarán
creo nuevo albarán. Intro, ¿vale? A día de hoy, al cliente Agua y otros distribuidores. ¿Vale? ¿Y qué le vamos a vender? Le vamos a vender botellas de agua. ¿Vale? Vamos a suponer que le vendemos 100 unidades y según la tarifa que tenga el cliente, coge el precio unitario de la botella, ¿vale? Pero también aquí hay un plástico no reutilizable, con lo cual, ¿vale? En ese caso vamos a añadir el artículo del impuesto del plástico. Es el mismo caso, ¿vale? De artículo y otro artículo que es el impuesto del plástico. Por eso lo teníamos creado como un artículo más. Buscamos el impuesto del plástico no reutilizable, con lo cual, pues de estas 100 unidades, pues seguro que nosotros como fabricantes sabremos qué peso tiene, ¿vale? Vamos a suponer que tiene un peso de 10, ¿vale? Y fijaros que también ya me ha cogido directamente de este artículo los 0,45 euros, ¿vale? Por unidad, porque lo hemos puesto, que es el precio que nos dice la agencia tributaria, con lo cual ya nos calcula la base con el importe del IVA, etcétera. Este albarán lo podría facturar más tarde o si lo voy a facturar ahora, lo puedo facturar directamente desde aquí e incluso decirle que ya quiero que me lo contabilice para que así no tenga que después ir a la factura y contabilizarla. ¿Vale? Por lo tanto, al momento de facturar, ¿vale? ¿Ves? Ya me dice que está facturado. Doble clic encima del sello para navegar a la factura y esa factura ya está contabilizada. ¿Qué asiento me ha creado? El asiento lo ha generado al cliente, el importe total, ¿vale? A la cuenta 700 acabada en 1, que es la que tenía asignada la familia de las botellas de agua, en este caso de agua Fontanal, ¿vale? A la cuenta correspondiente y fijaros que el importe correspondiente lo aparto para que lo podamos ver, el importe de los 4,50 del impuesto del plástico ya lo ha puesto a esa cuenta de ventas que habíamos puesto o habíamos asignado a la familia del artículo en cuestión. Por lo tanto, aquí a nivel contable ya lo tenemos detallado. ¿Sí? Esto sería en el caso de entrar el albarán y facturarlo. Si entramos la factura directamente, el funcionamiento sería el mismo. Lo que pasa es que aquí, en factura, entraremos directamente el documento de factura. Intro para que me dé número de factura, la fecha, vamos a buscar al cliente. Vamos a suponer que le vendemos a este cliente el artículo, pues agua. Las unidades que le podamos vender, por ejemplo, pues 40, ¿vale? Al precio unitario de la botella de agua y después también añadiríamos lo que es el impuesto. En este caso también es por el hecho de que lo tenemos creado como dos artículos. Vamos a suponer pues que hay 4 kilos, ¿vale? A 0,45, con lo cual a partir de aquí, cuando yo contabilice, ¿vale? Recordemos, el agua tiene asignada la familia, en este caso bebidas, y esta familia le indicamos que las ventas se contabilicen a esta cuenta contable. Y el otro artículo, que es el impuesto del plástico, tiene asignada en su ficha esta familia, que es la que hemos visto, y que le decimos que las ventas se contabilicen a esta, que es lo que nos ha hecho antes, ¿vale? Cuando hemos vendido a partir del albarán. Pues ahora nos va a hacer lo mismo, pero directamente desde la factura. Lo único que tendremos que hacer aquí es darle al botón de contabilizar para que nos genere el asiento contable. Contabilizamos la factura.
Y si vamos a ver el asiento, ya nos ha dividido la base en las dos. Bien, esto sería en el caso de querer utilizar o de utilizar dos artículos. ¿Qué pasa si digo, es que cada vez que yo vendo botellas de plástico, botellas de refresco o botellas de agua, siempre hay el impuesto y no quiero que cada vez tenga que ir poniendo la línea del impuesto, sino que lo que podemos hacer es crearnos el artículo. Por ejemplo, ahora vamos a ver otro artículo que será botella de refresco y le digo que cada vez que yo venda ese artículo, que automáticamente ya también me ponga el impuesto. Para ello, ¿qué haríamos? Podríamos crear un artículo. Vamos a buscar la de refresco, ¿vale? Botella, refresco en plástico. Este artículo tendrá un código, tendrá un nombre y tendrá una familia estándar, ¿vale? Y el tipo de IVA correspondiente como si fuera un artículo más. La diferencia es que en ese caso vendremos aquí a la pantalla o al apartado de escandallos y le vamos a indicar lo siguiente. Le diré, cada vez que yo venda esta botella de refresco en plástico, quiero que me desgloses también en documentos de ventas y producción o en compras y producción o en venta, compra y producción, porque si estos artículos, imaginemos que nosotros también los compramos a un proveedor, ¿vale? Que también es fabricante, ¿vale? Y yo necesito entrarlo, pues también podría indicarle si quiero que me lo tenga en cuenta. Este escandallo en ventas, en compras y en producción, solamente en ventas y producción, ¿vale? O en compras y producción, depende. Venga, vamos a suponer este porque así nos servirá para todos. ¿Vale? O si no, lo vamos a dejar en ventas y producción tal como lo teníamos. ¿Qué ocurre? Que aquí le pondremos, le diré, por cada botella, por cada unidad de este artículo, quiero que también desgloses ese artículo de aquí. ¿Vale? Pero para desglosar ese artículo, yo le digo, cada unidad de botella de refresco en plástico, más o menos cuántas, o bueno, más o menos, o la cantidad que sé, ¿vale? Pues vamos a suponer que son 0,05 unidades de plástico no reutilizable, ¿vale? Y el precio, 0,45. Que si aquí le pongo una tarifa, cogerá el de la tarifa en cuestión. ¿Vale? Si no, pues puedo poner el precio aquí sin tarifa para que así sea el precio de venta de la tarifa que se le asigna al cliente cualquiera, ¿vale? Siempre coja este precio de aquí. Bien, ¿cómo funcionará esto? También le diré que cuando yo vaya a realizar la venta, ¿vale? Quiero que me coja ambos precios, no solamente el de la botella de plástico, ¿vale? O el de la botella del refresco, sino el de la botella del refresco más lo de el precio del impuesto. Por lo tanto, aquí le digo que quiero que me coja ambos precios. Una vez nosotros tenemos definido esto, ya sea a través del albarán, que después lo vamos a facturar, o ya sea que entramos directamente a la factura, vamos a entrar directamente a la factura, porque seguro ya habéis visto, ¿verdad? Cómo se factura un albarán, ¿vale? Es más que nada para ir más rápido y para que veáis realmente cómo nos funciona. En este caso yo le diría que creo la factura, el cliente a quien se lo vendo, y ahora, al añadir el artículo, si añadimos un artículo que tiene escandallo, como es la botella de refresco, ¿vale? Le diremos cuántas unidades y fijaros, automáticamente ya me ha añadido el impuesto del plástico no reutilizable, ¿vale? Ha multiplicado las 10 unidades por el 0,05, ¿os acordáis que hemos definido? ¿Vale? Aquí en escandallos le habíamos comentado, le habíamos dicho, por cada unidad de botella de refresco son 0,05. Pues los 10 por los 0,05 ya ha calculado las unidades, ¿vale? Al precio de 0,45, con lo cual nos es más rápido. Ya no me olvido de añadir este impuesto del plástico. Si por el motivo que sea yo necesito cambiar las unidades o cualquier cosa, siempre lo podemos cambiar. Pero ya tendríamos la venta realizada.
Ahora ya al contabilizar, pensad que sea con 2 artículos que hemos añadido de forma individual o ya sea que los hemos añadido de forma con el escandallo, cuando nosotros vayamos a contabilizar esta factura, como este artículo es un artículo que más, ¿vale? También lo contabilizará a la cuenta de venta correspondiente, haciendo la diferenciación de lo que es la botella del refresco y del impuesto. Este sería en el caso de las ventas. Cualquier documento, factura, albarán, si hubiera algún artículo, como había comentado Raquel, de que, por ejemplo, pues yo aquí añadiera unas etiquetas ¿vale? Unas etiquetas que no son de plástico y que por lo tanto están exentos, o son unas etiquetas o es un artículo de aquellos que había comentado que son exentos, si tengo que poner el motivo de la exención, pensad que lo podéis poner como notas. Incluso lo podríamos poner debajo del artículo, añadir y decir, pues artículo, como nota, artículo exento por la ley, tal, tal, tal. ¿Vale? Entonces, ya incluso por cada línea podríais poner por qué está exento o no. Esto sería en el caso de las ventas, en el caso de ser el fabricante que vendamos a nuestro cliente. Si ese cliente sea distribuidora, ese cliente al que nosotros le vendemos, cuando reciba la factura, pues tendrá que entrarlo. Vamos a suponer que nosotros también compramos a un fabricante. Y por lo tanto nos llega la factura con su impuesto, tal como nosotros le emitimos si somos fabricantes a nuestro cliente, pues nuestro proveedor puede pasar lo mismo. ¿Cómo le entraríamos? Pues en ese caso podemos utilizar o vamos a utilizar las mismas cuentas. Nos vendremos aquí, ¿vale? Puedo entrar el albarán y después facturarlo o puedo entrar la factura. Si yo entro la factura, le digo que quiero crear una de nueva. Venga, ¿de qué proveedor es? Pues si lo hemos comprado a este proveedor. ¿Vale? Su número de factura es esta de aquí. No encuentra este número de factura, me pregunta si lo quiero crear, le digo que sí, la fecha de la factura y aquí yo puedo añadir. Vamos a suponer pues que le hemos comprado el agua ¿vale? 2 unidades o 200 y en su factura ya nos habrá indicado cuál es el impuesto, ¿vale? Porque como él es fabricante y nos lo repercute, pues nosotros ya nos enviará. Por lo tanto, si ya tenemos el artículo del impuesto, también indicaremos las unidades que el proveedor nos informa y el precio que nos cuesta, que seguramente, pues, bueno, seguramente no, será 0,45. ¿Vale? Como no lo había comprado nunca este artículo a este proveedor, no había precio, pero ¿sabéis qué? ¿Verdad? Que sabéis que cuando nosotros compramos un artículo, sea con control de stock o sin control de stock, cuando entra un documento de compra, automáticamente esto se guarda aquí en costes y dice, cuando se lo he comprado a Distribuciones S.A., ¿vale? El precio de compra ha sido 0,45. Por lo tanto, cada vez que ya compre, ya por defecto me lo va a proponer. Pero la primera vez lo tendremos que poner. Hecho esto, si yo contabilizo, el hecho, aparte de crear las previsiones, el hecho de que este artículo tenía asignada, si os acordáis, la familia IEPNR, ¿vale? Del impuesto del plástico y en el caso de ser una compra, pues ese importe, si nosotros queremos diferenciarlo, lo contabilizará a esta cuenta que tengamos aquí, la 631, en este caso acabada en 10, la cuenta que queramos. Por lo tanto, si vamos a ver el asiento contable, también tendremos diferenciada lo que son contablemente
pues el importe del agua que hemos o de los artículos y el del impuesto del plástico. ¿Qué pasa si en el momento de entrar la compra quiero utilizar el asiento el artículo con escandallo? ¿Lo puedo utilizar? Si yo voy aquí, en el proveedor, voy a escoger el mismo para que veamos distribuciones SA. No quiero ver las observaciones. Número de factura. Añado el artículo y recordemos que era la botella de refresco. 10 unidades. Y el precio al que le compre. Fijémonos que no ha añadido lo que es el escandallo, ¿vale? Cuando aquí, ¿vale? En escandallos teníamos indicado esto. Y si os acordáis, cuando yo aquí le he dicho que quería que fuera para venta, compra y producción, me ha dicho que no podía, ¿vale? Y no hemos leído el mensaje porque lo quería guardar para ahora. Dice, para que yo lo pueda poner en una compra, es necesario que active esta opción en el mantenimiento de empresa. Es decir, en el caso de que tengáis que crear o queráis crear artículos con escandallo, en 50, SAG 50, ¿vale? Y estos escandallos queráis que se puedan utilizar su desglose dentro de lo que son los documentos de compra, en primer lugar, lo que deberemos hacer es lo siguiente, venir aquí a configuración de empresa, en opciones, buscamos la opción que pone escandallo y veis que pone desglosar en compras escandallo del artículo. Esto lo podéis marcar al principio, cuando necesitéis, ¿eh? No hace falta que primero tengamos, al contrario, es mejor siempre primero marcar esto y después crear el artículo con el escandallo porque así ya allí lo podéis marcar conforme también es para compras. Esto es más que nada porque a veces cuando vendemos sí que necesitamos el desglose y cuando compramos no hace falta. Por lo tanto, es algo que nosotros activamos en el mantenimiento de empresa. Ahora sí que cuando yo me cree ese artículo de la botella de refresco, y le asigno un escandallo, sí que me permitirá indicar que también es para compras. Venta, compra y producción. ¿Vale? Y ahora, con esto, sí que sí, me voy a entrar una factura. Lo mismo, ¿eh? Si salvarán y después lo facturamos. Si entro la factura, venga, del 4.2, no quiero ver las observaciones, ¿vale? La factura de fecha tal, y al añadir el artículo de botella de refresco, $10 unidades, y ahora sí que añade, ¿vale? Aquí como pondremos lo que nos viene del proveedor, pues ya automáticamente nos lo calcula. Y esto sería también el funcionamiento de la aplicación dentro de SAG 50. Para después obtener los valores, bueno, espera, vamos a contabilizarlo. Para después obtener los valores para poderlo presentar o indicar los importes dentro del modelo, tendréis varios listados. Ya está bien que hayamos creado unas cuentas contables propias, porque en ese caso yo me podría sacar un extracto desde contabilidad, un extracto, un diario, un mayor, la opción ¿vale? Que mejor os vaya. Y a partir de allí decirle que quiero que sea de la cuenta, por ejemplo, del impuesto, venta de impuesto de plástico, por ejemplo, de esta cuenta. Y así ya tenemos
todos los movimientos y sabemos el importe total para después ya indicarlo en el modelo o en la documentación que tengamos que enviar a la agencia tributaria. Y bien, y esto sería, creo que no me he dejado nada. Muy bien, Rosé. Gracias. Perfecto, pues yo creo que por nuestra parte está todo visto. Ya he visto que hay bastantes preguntas así que habéis realizado, tanto de 200 como de 50 como parte legal. O sea que las repasaremos todas y os contestaremos el menor tiempo posible. Muchas gracias a todos por la atención. Y ya finalizamos. Venga, gracias. Pues muy bien, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.